Los Viltrumitas y los Saiyajins, dos razas que tienen más cosas en común de lo que aparentan, siendo ambas una especie conquistadora en sus respectivos universos, pero además con una incontrolable sed de sangre y un muy peculiar deseo por estar constantemente peleando. Eso ha hecho que últimamente vea bastante gente discutiendo si los Viltrumitas o los Saiyajins son mejores. También he visto algunos discutiendo cuál de los dos es más poderoso. En este video en particular no abarcaré el punto de cuál de los dos bandos ganaría en una batalla. Si les interesaría un video de eso, déjenlo aquí abajo en los comentarios y obviamente den un like al video para saber qué les interesa. Sino que en este video hablaré principalmente de por qué la especie Viltrumita hizo muy bien las cosas en comparación con la especie Saiyajin, porque es innegable que ambas tienen muchas similitudes, tanto en su construcción como poderes y algunos detalles más. Sin embargo, la evolución y el alcance que tuvo cada especie en sus respectivos universos fue muy diferente y alcanzó puntos mucho más distantes. En este video los compararé y diré qué hizo bien una especie, qué hizo mal la otra y veremos sus similitudes. Obviamente si me salto algún dato los invito a que aquí abajo en los comentarios me digan su opinión. Para comenzar es muy importante hablar sobre las similitudes de esta especie, lo que nos trae a este video y a esta comparación. Probablemente la similitud más obvia y llamativa es el hecho que ambas especies al combatir y perder se vuelven más poderosas. En el caso de los Viltrumitas no hay un término específico, en el caso de los Saiyajin se le dice Zenkai, que es aumento de poder en japonés. Es la ironía que la serie se llame invencible, pues mientras más le parten la jeta más poderoso se vuelve. Pero existe una diferencia y es que los Viltrumitas tienen una curación avanzada, permitiéndoles curar velozmente la destrucción de huesos o músculos, además de quemaduras muy graves, y si reciben apoyo médico, podrían ser capaces de recuperar sus extremidades, como lo hizo Oliver al perderla contra Trag, mientras que los Saiyajins no tenían esta peculiaridad, sino que necesitaban recuperarse en máquinas particulares. Hablemos ahora de la historia de ambas especies, y en qué momento convergen y se separan drásticamente. Por un lado tenemos a los Saiyajins. Su historia desde un inicio está marcada por las batallas, pues los Saiyajins habitaban un planeta llamado el planeta Sadala, el cual tiene su símil en el universo 6. Sin embargo, este planeta en el universo original de Dragon Ball fue devastado por las guerras internas que habían entre los mismos Saiyajins. Se volvió totalmente inhabitable y se vieron forzados a viajar y robar otro planeta, el de los Ufurus, que luego sería nombrado como planeta Vegeta en nombre de su emperador, aunque esto último fue un pequeño retcon por parte de Super, ya que la historia original de los Saiyajin es muy diferente. En Z se nos cuenta que originalmente ya compartían el planeta con los Ufurus, los cuales estaban mucho más avanzados tecnológicamente, pero terminaron mermándose ante la fuerza física de los Saiyajins. En la historia original podemos ver que los Saiyajins son más pintados como salvajes y cavernícolas. De hecho, su apariencia transmite eso, mientras que en el pequeño retcon de Super, podemos intuir que al menos tenían la tecnología suficiente para poder viajar entre planetas, cosa que cambia bastante el panorama pues los hace más civilizados, sobre todo el hecho de que utilizaran armaduras, porque en la primera versión de Z ni siquiera tenían eso. Tomaré ambas versiones para este video y daré una comparativa con los Viltrumitas de cada una de ellas. Independientemente de cada versión hay un hecho en común, y es que los Saiyajin son capaces de causar su propia extinción. Literalmente acabaron con su planeta original. Pasando a la historia de los Viltrumitas es algo más complejo pues tenemos tres versiones, la versión de Nolan, la versión de Mark y la versión de Trag, pero es posible unir todas para poder formar una sola cronología. La historia Viltrumita comienza con el pie derecho a diferencia de la Saiyajin, pues los Viltrumitas consiguieron mantener su planeta original, esto gracias a las buenas decisiones que tuvo su emperador más grande, el emperador Argal. Si bien en la serie Invencible nunca conocemos a otro emperador aparte de él, se puede intuir que hubieron, porque fue Argal quien cambió la mentalidad de los Viltrumitas debido a su gran sabiduría y conocimiento, los volvió una sociedad tecnológicamente avanzada y consiguió aplacar sus deseos de batalla. Podríamos decir que la sociedad Viltrumita antes de la llegada de Argal era similar a la sociedad Saiyajin, una sociedad motivada por las batallas y por el deseo de ser el más fuerte. La idea de esto se refuerza porque ni bien muere Argal en busca de un nuevo emperador, con la intención de encontrar a alguien que tuviera su sangre y por lo tanto su fortaleza, se mataron entre ellos, en una de las épocas más oscuras para la especie. Pero todavía no lleguemos a ese punto. Si comparamos los emperadores, en el caso de Rey Vegeta no consiguió mucho para su especie, pues sus decisiones estaban más motivadas por el deseo de batallar. De hecho, pese a que tenían una tecnología decente, por lo menos para viajar en el espacio, no dieron el verdadero salto de calidad hasta que llegó Freezer y los dominó, pero les entregó la tecnología suficiente para que avanzaran.
Y a diferencia de lo que muchos piensan, que tal vez si Freezer no hubiese llegado a darles esa tecnología, los Saiyajins pudieron haber evolucionado. El mismo Kaiosama lo dice en la serie original. Sus constantes batallas hacían que sus avances tecnológicos se mermaran. Por lo tanto, por cada paso que daban, retrocedían 2. Y de hecho, si vemos la sociedad Saiyajin en la nueva historia canon de Bardock, nos daremos cuenta que sí, tenían avances en naves, tenían máquinas de recuperación, pero utilizaban cuchillos simples. Sus casas podría ser como una casa que te encuentres saliendo a dar un paseo en Latam, de manera que todos sus avances tecnológicos solamente se dedicaban a lo bélico. Esto también les impedía no poder explotar sus propios genes, ya que los Zenkai Saiyajin se dan cuando esto se recupera, y la curación Saiyajin de base no es muy buena, es como la de un humano promedio, toma su tiempo. En el caso por ejemplo de los Viltrumitas de sangre pura antes de que se enfermen con el virus, esto podía regenerarse, casi que no necesitaban de máquinas a no ser que estuvieran gravemente heridos, de manera que los Saiyajins al no invertir en medicina también desaprovechaban sus propios genes, mientras que los Viltrumitas tenían sus propios médicos, que fueron los que trataron a Mark cuando se enfermó, además que su tecnología en un principio ya era muy avanzada, obviamente mejoraron mucho más cuando empezaron a conquistar, pero su base ya era muy buena, tanto socialmente como medicina, como naves, etc. Los Saiyajins apenas consiguieron máquinas para recuperarse una vez Freezer se las dio, que si no seguirían igual. Hay otros detalles que aunque parezcan mínimos, en verdad cambian mucho la situación, y es que los Saiyajins atacaban brutalmente, sin seguir alguna estrategia o sin estudiar un estilo de batalla. A excepción probablemente de la clase alta, porque Vegeta sí tenía algunos conocimientos en batalla, aunque Nappa no lo aparentaba, cosa que los Viltrumitas sí hacían, lo cual de plano ya les daba una ventaja de conocimiento y estrategia. Otro factor muy importante es la reproducción. Verán, si solamente están viendo la serie Invencible, tal vez no sepan esto, porque en la serie se muestra que varios Viltrumitas no están interesados en procrear con humanos y todo lo ven fríamente, pero en el cómic es todo lo contrario, porque al final los Viltrumitas se encariñan con los humanos, crean relaciones y se establecen. Además, el motivo por el cual en la actualidad los Viltrumitas son muy pocos es a causa del virus Scourge, un virus creado por un traidor Viltrumita, Thaddeus, el cual era la kriptonita para los Viltrumitas, pues hizo que murieran miles a diario, mermando tanto sus tropas hasta solamente dejar a 60 Viltrumitas de sangre pura, de manera que la extinción entre muchas comillas de los Viltrumitas fue por un motivo externo, no dependía de ellos, no fue su culpa, fue un traidor que hizo eso. En el caso de los Saiyajins es muy diferente, pues en la serie original nos dicen que Jin y su carácter amable y cariñoso es un caso único entre los Saiyajins. Además podemos ver por casos como Raditz, que no le importaba casi nada a Goku, no tenía reparo en matarlo, igual Vegeta con Nappa, o el mismo Vegeta al inicio de la saga de los androides. Luego le fue cogiendo cariño a Trunks y a su esposa Bulma, pero en un principio actuaba pésimo con ellos. Actualmente es un amor, pero le tomó su tiempo. Podemos intuir entonces que los Saiyajins no tenían ese afecto y esa intención de conectar con ellos mismos, de manera que la natalidad podía estar en peligro en un futuro no muy lejano. Además, considerando que mandaban a bebés a planetas esperando que se las arreglen solo, no hace falta pensar mucho para darse cuenta que es una pésima idea. Sí, en teoría los planetas eran débiles, pero ¿qué tal si por ahí surgía un enemigo muy poderoso? Literal, nuestro planeta estaba marcado como muy débil y acá surgieron personajes extremadamente poderosos. Aparte que en el arco de Granola también se comprueba que los Saiyajins siguen siendo bestias salvajes, pese a que por ejemplo el nuevo Bardock no sea tan serio y frío como el antiguo. En el caso de los Viltrumitas, antes de la muerte de su emperador, eran una sociedad completamente normal, y eso se puede comprobar cuando los Viltrumitas, al casarse con humanos, volvieron a sentir cariño y afecto por sus hijos fácilmente, cosa que a los Saiyajins, como el mismo Vegeta, les costó. Sí, es su esposa y su hijo. Ah, qué tonterías estás diciendo. A mí no me interesan en lo más mínimo, estúpido. Así que en natalidad, los Viltrumitas le ganan a los Saiyajins, solo que el virus hecho por un traidor les jugó en contra. Antes de continuar, voy a aclarar un punto que seguramente alguno me lo escribe en los comentarios, que es la masacre que los propios Viltrumitas hicieron. Este acto no fue por el simple deseo de matarse entre sí, como sí pasó con los Saiyajins que destruyeron su planeta original, sino que estaban buscando un nuevo emperador, y además Thaddeus, luego de matar al emperador Argar, manipuló a la sociedad Viltrumita para poner una democracia y un consejo, el cual estaba lleno de corrupción. El punto es que los Viltrumitas estaban en inestabilidad política, y aunque se mataron muchos, quedó el 50% de la población. Esta es una opinión personal mía, pero creo que si una situación similar hubiera pasado con R. Vegeta, el caso hubiera sido similar. En caso de que no estuviera Vegeta, se hubieran matado entre sí para conseguir un nuevo emperador. Digo, ya antes destruyeron su planeta, ¿no es algo lógico pensar lo mismo? Para mí esto sería un empate, pero los Viltrumitas tenían un contexto detrás, manipulación y otras cosas. Otro punto muy pero que muy importante es el orgullo, porque sí, ambas razas tienen un orgullo muy fuerte.
pero una de ellas está sesgado por ese orgullo y otra tiene más conciencia sobre eso. ¿Por qué digo esto? Porque los Saiyajins a veces son su propio enemigo. Hemos visto, por ejemplo, en la saga de Cell, donde le da una semilla del ermitaño, o también cuando le soltó la cola a Raditz, Vegeta que permitió que Cell obtenga su forma perfecta. Los Viltrumitas nunca harían esto. Cuando se han visto superados en batallas, estos han dado un paso atrás y han preferido huir para reagruparse. En otra ocasión, el regente decidió abandonar la batalla para así poder cuidar el cráneo de su antiguo emperador, cosa que bueno, Vegeta tampoco le tiene mucho cariño a su especie. Este último es un dato extra, pero el punto es que los Viltrumitas sí pueden dar un paso al costado o preferir las estrategias que pelear únicamente por el orgullo. Este punto tal vez alguno lo subestime y diga que no es tan importante, pero sí que lo es, porque los Saiyajines serían incluso capaces de enfrentarse a una raza que los supera y no dar un paso atrás para reagruparse y volver a pensar las cosas, porque su orgullo se lo impediría, mientras que los Viltrumitas sí darían el paso atrás, harían una nueva estrategia, entrenarían y volverían a la batalla. Estos pequeños cambios son lo que determinan la supervivencia o la extinción de una raza. Llegamos al dato final y más importante de todos. Los Viltrumitas tuvieron visión y decidieron conquistar planetas para generar su propio imperio, cosa que no hicieron los Saiyajins. Ellos conquistaban planetas, los vendían y así conseguían armas y mejoras, pero nunca tuvieron una visión más grande de crecer su imperio, y eso que tuvieron un tiempo antes de que llegara Freezer. Para ir terminando, tal vez alguno comente que igualmente los Viltrumitas llegaron casi a la extinción. Pero sí, la extinción de los Viltrumitas no fue tanto por culpa suya. Sí, tuvieron una parte de culpa, pero no el total. Primero, el traidor Tadeus creó un virus que mató a cientos de miles de ellos por día. Ese mismo hombre antes los manipuló luego de haber matado a Argal para crear inestabilidad política, que ocasionó que se matasen entre ellos. Y aún después de esta masacre quedó el 50% de su población y crearon todo un imperio intergaláctico. Incluso planificaron tener descendencia con una raza que podía darles varios hijos en muy poco tiempo y que maduraban velozmente. Los factores de su extinción escapaban de sus manos. Mayormente tomaron buenas decisiones. No podemos decir lo mismo de los Saiyajins. Aunque igualmente, si tienes una opinión diferente, déjamela aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, que me ayudas un montón a llegar a la meta de 700.000 suscriptores.